Bien, la siguiente ponencia se va a tratar de una consultoría filosófica y van a exponer Francisco Santarcieri, Nahuel Gilardino y Irina Pekovic de la Universidad de Río Cuarto. Y nada, tienen aproximadamente una hora, así que manéjense como les parezca mejor. Les dejo la palabra. Muchísimas gracias. Mi nombre es Irina Pekovic. Como el presentador dijo, pertenezco a la Universidad Nacional de Río Cuarto y junto con un conjunto de alumnos y también profesores, hace un tiempo estamos tratando este tema de la importancia que tiene la consultoría filosófica y el planteo en ámbitos académicos de esta opción que creemos que hay para los estudiantes y los profesionales de la filosofía. Voy a hacer como una pequeña introducción, voy a hablar yo, mis dos compañeros, y después vamos a dejar un tiempito para que cualquiera nos haga preguntas. Bueno, nosotros hacemos un breve planteo de la consultoría filosófica como una novedosa propuesta de actividad filosófica que consideramos nos permitiría salir del encierro en el que esta actividad se encuentra, en lo que respecta a lo laboral y a la incidencia que la misma tiene en la realidad social de la que somos parte, y bueno, especialmente consideramos que este es un tiempo muy apropiado para plantear estas nuevas salidas. Bueno, en la actualidad la filosofía en nuestro país está circunscripta al ámbito académico y está muy alejada de lo que es la vida práctica. O sea, nosotros desarrollamos estos estudios académicos en una universidad, en un colegio, nos desarrollamos como profesores en una entidad, también en un secundario, en un primario, damos clases particulares, incluso podemos desarrollar investigaciones filosóficas, pero siempre nos movemos en ese ámbito de la erudición o de las personas que conocen de los temas que tratamos o que les interesan. Y consideramos que no podemos compartir tanto con la vida cotidiana, no podemos volcar toda esta filosofía académica y teórica en la practicidad de nuestras vidas. Este planteo viene porque tiene que ver con una concepción de la filosofía. ¿Qué es la filosofía para nosotros, o por lo menos para los que consideramos a la consultoría o a la praxis filosófica muy importante? Consideramos que la filosofía es algo más que el estudio y las consideraciones teóricas que esto conlleva. Hacemos en la academia y en los institutos, hacemos un estudio de lo que es la historia de la filosofía o historia del pensamiento, y nos abocamos a estudiar autores, teorías, que generalmente dividimos en lo que es una propuesta de filosofía teórica, llamemos a esto la ontología, la metafísica, la teoría del conocimiento, la nociología, la filosofía de la técnica, filosofía de las matemáticas, etc. Y decimos que existe una filosofía práctica a la cual, bueno, le ponemos el título de ética, filosofía política, bioética, pero lo que notamos es que siempre estamos hablando de un ámbito teórico. ¿Por qué? Porque esto no llega a la vida práctica de las personas. Y consideramos que todos y cada uno de los que estudiamos filosofía hemos llegado a esta carrera porque una consideración de que la filosofía es una manera de enfrentarnos al mundo, de tener una visión, y todas estas visiones siempre sabemos que tienen presupuestos de fondo filosóficos que necesitan ser analizados. Nosotros como estudiosos de esto lo hacemos, pero vemos que no enganchamos con cómo podemos volcar todo el saber que tenemos teórico de esta disciplina en la praxis vital cotidiana de las personas comunes y corrientes. Me refiero comunes y corrientes a las personas que no estudian filosofía, que no conocen de autores, que no están imbuidos de la teoría filosófica propiamente dicha, ni siquiera de la historia del pensamiento. Es por eso que personalmente, para mi tesis de licenciatura, el estudio de un autor que es el fundador
la filosofía práctica o de la consultoría filosófica, y me estoy refiriendo a Gerd Achenbach, un filósofo alemán, contemporáneo, está vivo, es un dato importante a tener en cuenta porque se puede tener acceso a él. Y bueno, este filósofo alemán, como dije, en el año 1981 fundó la primera práctica filosófica conocida en la actualidad. Ya hacía años, a partir de los años 50, que había muchos filósofos que se estaban planteando la necesidad de bajar un poco todo lo que es la cuestión teórica de la filosofía hacia la resolución de situaciones de la vida cotidiana, de la vida práctica de todo sujeto. ¿Qué hace Achenbach? Abre esta primera práctica, ya había filósofos holandeses que trataban los temas, algunos filósofos ingleses, pero él es el primero que abre un consultorio filosófico, como nosotros en el grupo preferimos decir. Nosotros pensamos que la consultoría filosófica abre un abanico de posibilidades muy amplias para reinventar nuevamente la filosofía, más allá de la mera enseñanza de teorías abstractas, y encaminarlas hacia un arte de vivir, algo que tenía la filosofía en un momento histórico muy particular. Estamos hablando de la filosofía helena, los filósofos estoicos, los cínicos, los escépticos, Epicuro, los primeros filósofos romanos, planteaban la filosofía como un arte de vivir. El término filosofía práctica, como dije, fue acuñado, o sea, en 1981 por Achenbach, y tiene como objeto una acción reflexiva y una orientación de la filosofía hacia la vida cotidiana o práctica. Ya en la Grecia antigua, como dije, encontramos los diálogos socráticos, todos los filósofos helenos, el origen de esta visión de la filosofía como arte de vivir, que en la actualidad resurge en esta propuesta de asesoramiento, consultoría filosófica, consejería, etcétera, tiene varios nombres. Y lo que voy a hacer a continuación, para no ocupar demasiado tiempo, es nombrar algunos postulados básicos de la propuesta de este autor Achenbach, que más o menos les va a dar un pantallazo de a qué nos estamos refiriendo con esta nueva práctica o oportunidad que tenemos. El objetivo primordial de la orientación filosófica no es resolver problemas, sino abrir un campo de diálogo e intercambio entre lo que se ha dado a llamar el practicante filosófico y el visitante, como le llama este autor. No le dice ni consultante, no lo llama, muchas consultas que lo llaman cliente, sino que le llama al invitado o el que viene a asesorarse visitante. Ya ahí con la misma palabra visitante nos podemos dar cuenta de hacia dónde apunta. Esto quiere decir que en esta conjunción de practicante y visitante que viene a consultar, nos estamos abriendo a una nueva comprensión de la realidad en un diálogo entre dos. Busca partir de la cotidianidad e ir ascendiendo hasta la comprensión filosófica, reflexionando sobre lo que sucede y no solo razonando para encontrar una mejor solución. ¿Quiénes son los que acuden al consultorio?, dice Achenbach, y lo voy a citar ahora. Los individuos que acuden a esta práctica son individuos que no se conforman simplemente con vivir o con sobrevivir, sino que desean rendir cuentas de su propia vida y esperan poder aclararse. Por lo general son personas que quieren reflexionar sobre sus circunstancias particulares, sobre sus problemas personales y sobre el ambivalente curso de sus vidas. En resumen, acuden a la práctica filosófica porque desean entender y ser entendidos. Acá el planteo de Achenbach apunta que la filosofía, a diferencia de las ciencias, no es una especialidad ni una disciplina en el sentido académico de la palabra, sino que nosotros no somos ni expertos ni especialistas como un médico, como un psicólogo,
como un terapeuta de alguna terapia en particular, sino que apuntamos a un campo amplio, a un amplio espectro que tiene que ver con las distintas maneras de pensar y distintos métodos que se pueden aplicar para la resolución de problemas. Con respecto al método, y esto es una de las cosas más interesantes que tiene el autor, responde que la filosofía no trabaja con métodos, sino en el método. O sea, estamos continuamente, no podemos elegir un método particular porque no sabemos, en el caso de una consulta filosófica, con qué situación particular va a haber inquietud. Puede ser que tenga una cuestión personal de depresión o de tristeza por haber perdido un ser querido. Puede ser que tenga algún problema puntual en su vida, psicológico, que no puede superar. Puede tener alguna cuestión incluso hasta económico, práctica, de la vida práctica, que no pueda avanzar en su resolución vital, y acude al practicante filosófico para que resolver estas cuestiones, no buscando una solución directamente con un método particular, sino que en el mismo diálogo que se va a dar, se va a proponer y va a ir surgiendo la solución, que va a ser aplicada y razonada por el visitante mismo, porque el problema que se trata es el que él mismo trae. La filosofía, dice Achenbach, puede asumir cualquier problema como filosófico y debe aceptar que todo lo que en el hombre no es filosófico puede ser apreciado filosóficamente. Incluso los temas más triviales pueden tener un costado filosófico. Si bien la práctica propuesta por Achenbach establece una diferencia clara con la terapia, ya que no pretende curar, autores como el renombrado Lou Marinoff, que también se halla en esta línea de consultoría filosófica, aceptan el efecto terapéutico de la filosofía en consonancia con las tradiciones helenísticas y romanas, y sugerimos, para ampliar este tema, a autores como Pierre Hadot y Martha Nussbaum, que hacen un análisis exhaustivo de estas tradiciones y que van por ese lado. La consultoría filosófica no debe confundirse nunca con la psicoterapia, la psicología, el psicoanálisis, ya que no hay ninguna enfermedad que curar, ni pretende normalizar el sujeto que solicita la asesoría. El único es irreductible, no puede ser diagnosticado desde ninguna categoría o teoría explícita, y en fin, Achenbach dice, no hay recetas ni posturas privilegiadas. Justamente este es uno de los mayores retos que hay en enfrentarse a una consulta filosófica con alguien que nos viene con una problemática o con alguna cuestionamiento. Es que tenemos que usar todo lo que hemos aprendido en la academia, los distintos métodos y teorías filosóficas, para ver cuál se puede, digamos, aplicar y puede ayudar a la persona a desenvolverse y a buscar una solución propiamente dicha. Cada filósofo va a definir sus propias categorías en la práctica de acuerdo al planteo que reciba de su consultante. Y bueno, el diálogo en esta interacción es fundamental. El orientador y el visitante buscan profundizar sobre y desde la igualdad entre los sujetos involucrados, ejerciendo empáticamente este diálogo. Y bueno, por último, para aclarar, la práctica filosófica no solo se puede aplicar de forma individual en un consultorio recibiendo a una persona, sino que proporciona ayuda a empresas, a organismos, a sociedades que requieren orientación filosófica en sus desarrollos institucionales, y también puede desarrollar talleres de filosofía con niños, y yo creo que lo más importante, que también consideramos con mis compañeros, es que nos deja abierta la posibilidad a una profesionalización de la filosofía fuera de la academia,
fuera de un instituto, fuera del ámbito que tiene que ver exclusivamente con la educación. Es ampliar nuestros horizontes filosóficos para llevar las teorías y los métodos filosóficos a la resolución de problemas de la vida cotidiana de las personas. Si hay alguna pregunta, si hay algo que alguien quiere agregar, no hay ningún problema, pero quiero dejar lugar a mis compañeros para que ellos muestren su visión y su perspectiva personal sobre el tema. Irina, ahí han dejado una pregunta, Sí. que es ¿cuál sería el método de intervención? Si querés responderla así. No, no sé muy bien a qué se refiere con intervención, pero el método, o sea, no hay método, justamente, es abrirse a recibir a alguien con algún cuestionamiento, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera hablar, que quiera desarrollar racionalmente, un diálogo, como digo, racional, preciso, una conversación en la que podamos desarrollarnos argumentativamente nuestras ideas, la manera en que vemos el mundo, la manera en que vemos la problemática, y me estoy refiriendo al visitante. Y por otro lado, el consultor va a escuchar, va a estar abierto a esta inquietud que tiene la persona, y de acuerdo a lo que proponga el visitante, es que el filósofo se va a abrir a alguna postura filosófica, algún método específico que considere que le puede ayudar a esta persona, algún autor que le pueda ayudar para que a través de la lectura y de la visión de esa postura filosófica pueda encontrar otra manera de ver la situación particular. Creo que la consultoría, más que aplicar un método particular, llama al filósofo a comprender la situación de la otra persona y darle otra perspectiva del evento a discutir. No hay un método preciso, no podemos aplicar un método porque no sabemos la consulta que vamos a recibir. ¿Cómo se posiciona? A ver, alguien me lee la pregunta que se me borró. Yo te leo, Irina. Sí. ¿Cómo se posiciona esta práctica frente a los posibles problemas de salud mental que puede atravesar un consultante o visitante? Bueno, es muy interesante esta pregunta, porque si bien, por ejemplo, Numarinov explica que esto es una terapia o una consulta para sanos, para personas que puedan entablar un diálogo racional, coherente, y por ende las personas que tengan algún problema o trastorno psicológico mental tienen que acudir a las terapias o prácticas apropiadas para subsanar esos cuestionamientos. Pero esto no quita, y esto es lo interesante, de que una persona que tenga algún problema psicológico o médico o algún trastorno pueda solicitar la ayuda de un filósofo practicante que pueda ayudarle desde otro ángulo, desde un ángulo racional, desde otra mirada a su situación problemática, más allá del, digamos, el cuestionamiento físico, la terapia física o psicológica que necesite. O sea, la filosofía nos puede servir, como decían los filósofos antiguos, no solo para ayudar a curar el cuerpo, sino también para curar el alma. Una persona que tenga cualquier problema de salud no va a encontrar una respuesta o una solución en un practicante filosófico, pero sí puede encontrar un acompañamiento o una manera de enfrentarse a esa situación que tiene médica o cualquier trastorno que tenga de una manera filosófica, para su vida práctica. Entonces hay que separar la necesidad que tenga una persona de sanarse médicamente o psicológicamente. Para eso están el psicólogo, el médico. Si tiene algún problema legal, obviamente va a ir a recurrir a un abogado. Pero si tiene una cuestión existencial que resolver en su vida, lo más apropiado sería que consulte a un filósofo. No sé si respondo la pregunta, pero a eso apunta la consulta y la terapia filosófica.
Buenas, soy Francisco, compañero de Irina. También para responder otra pregunta que había dejado Natalia en el chat de cuál es la finalidad, ¿no? Como cuál es el objetivo o qué se intenta lograr. Lo que se intenta lograr es abrir un espacio de reflexión filosófica, que alguien pueda visitar a un practicante filosófico y en ese momento, si se logra posicionar un problema que tenga, y la finalidad va a estar dada por el visitante mismo. El espacio que nosotros abrimos, al no tener método, tampoco tiene un objetivo hasta el momento en el cual un visitante se acerca y propone un objetivo que él mismo tenga. Eh, si bien esta consultoría es algo que estamos, o sea, nuestro trabajo es el de abrir un espacio nuevo, el de buscar nuevos espacios de trabajo, de práctica filosófica, el de llevar la filosofía a otros lugares, es algo que me parece que estamos acostumbrados a hacer y ver en cada clase de filosofía, en cada investigación de filosofía, en cada espacio que ya cooptamos de filosofía, ¿no? Mismo en la educación que nosotros brindamos, como que me parece que siempre se está intentando buscar ciertos núcleos existenciales, ciertos núcleos problemáticos, como ir buscando ciertos momentos que realmente nutren o nutran a las personas que están involucradas en ese momento filosófico. En las clases de filosofía en secundaria, en las clases de filosofía con niños o en las clases universitarias, a través de la teoría y a través de los autores, me parece que siempre estamos intentando buscar como una consulta no propia, como meter nuestra personalidad o nuestra persona totalmente en esa filosofía que estamos estudiando, ¿no? La idea de esta práctica, de esta consultoría, es llevar esto a un espacio nuevo, fuera de lo académico, fuera de la educación, para poder usar la filosofía de otra manera también, para que la persona que se acerque ya no sea un alumno, ya no tenga esa posición de tener que aprender, sino que sea alguien que está en la misma igualdad que nosotros, que eso para Agenbach es de suma importancia, ¿no? Que se acerque a alguien con el cual podamos conversar y reflexionar en el mismo lugar, no que, por ejemplo, como en la escuela, estemos nosotros en un lugar privilegiado y el alumno en un lugar de, digamos, de tener que aprender, ¿no? De tener la obligación de algo. En una consultoría filosófica esto no pasa. La idea es que la persona que viene es única y los problemas que se presentan se dan en igualdad de condiciones. El practicante es exactamente igual que el visitante que acude. No hay ningún tipo de diferencia. Por eso intentamos que la filosofía salga de estos espacios un poco académicos, que ya tienen ciertas reglas marcadas, pero que siempre están en la búsqueda de algo más, me parece, o nos parece. Como que siempre están intentando llegar a ese núcleo que es personal y que es el que nosotros intentamos trabajar en la consultoría. Ahí veo una pregunta. ¿Con qué cantidad de personas funcionaría? ¿Tiene perspectiva de trabajo grupal? Bueno, nosotros justamente estamos tratándolo de hacer en grupo, porque consideramos que tiene un valor, pero probablemente cada consulta tenga su espacio personal y cada visitante tenga también su espacio personal con un practicante. Pero también depende mucho del grupo que sea, porque si frente al practicante hay un grupo también, se podría necesitar de un grupo de practicantes. Si fuese una empresa, por ejemplo, que hay muchas personas, se podría ver de que seamos más de uno o más de una, para así resolver o intentar resolver un espacio de reflexión filosófica, que ese es todo el objetivo que podemos llegar a tener, que se genere un espacio de reflexión, que se genere un momento de filosofía en cualquier persona. Y bueno, eso. No sé, Nahuel, si querés seguir un poquito. Sí, bueno, hola a todos. Básicamente, agregar dentro del marco del Congreso, que también estaba la cuestión del género,
Y a mí me interesaba recalcar la importancia que tiene considerar una perspectiva de género, actuar con una perspectiva de género en cualquier situación, y más que nada en una terapia o en una consultoría filosófica. Como ya bien como comentó mi compañera Irina, la consultoría filosófica, cuando un visitante llega a la consulta, lo que hacemos nosotros es analizar o considerar su visión de mundo, porque creemos que cualquier persona hace filosofía, lo sepa o no, tiene una visión filosófica implícita. Y bueno, como sujetes, ahí tenemos, o sea, somos construidos, partimos y consideramos que somos una construcción social en parte, y sujetos históricos. Entonces, bueno, ahí nace el problema de considerar la noción de género, ¿no? Y trabajar con una perspectiva de género. Ahí, bueno, después leemos eso. Esa pregunta, pero sí un segundito para cerrarla por lo menos esta idea. Entonces, cuando una persona entra a la consultoría, generalmente lo que quiere o lo que le interesa es ampliar su punto de vista, o por lo menos es lo que presuponemos nosotros. Llega con un punto de vista más pequeño y quiere acceder a un punto de vista más amplio. Bueno, esta apertura más amplia, si no consideramos la noción de género, ya partimos mal, digamos, porque cuando entra una persona, desde el primer momento, tenemos que partir de no asignarle, por ejemplo, un rol. No decirle, no presuponer, por ejemplo, que es hombre, mujer, etcétera, y porque ahí ya arrancaríamos mal en este vínculo empático que tenemos que generar con el practicante. Eso por un lado. Y bueno, y por otro lado nos podríamos preguntar por qué es importante considerar esta importancia de la perspectiva de género dentro de una terapia, más allá del factor empático nomás. Y acá, bueno, yo me anoté algunos puntitos que quería compartir con ustedes. Bueno, y son básicos y transversales a casi cualquier disciplina que se estudie con perspectiva de género, pero uno es que la mayoría de las teorías que contamos, de hecho, bueno, ahí Irina mencionó algunos autores, como Angenbach, etc., y la mayoría son perspectivas, por lo menos de los oficiales, de hombres. Bueno, entonces ahí es un punto a tener en cuenta. Cuando toda la filosofía, o mucha de la filosofía que contamos generalmente, está escrita por hombres, hay que prestarle atención y considerar este punto, ya sea internamente nosotros, a la hora de considerar, bueno, cómo piensa un hombre, cómo ha pensado la filosofía, y si realmente es aplicable a todos esto que se pensó y en otro contexto histórico. Entonces, bueno, acá es un punto importante a tener en cuenta, que no todo está escrito de una experiencia masculina y darnos ese lugar. Eso por un lado, eso es un punto importante. Otro punto importante en una consulta, bueno, es entender que tanto un hombre o una mujer no parten de una situación igual a la hora de llegar a una consulta, y no podemos considerar partir del mismo punto, con la misma teoría, operar en uno y con otro. Ya que, bueno, las relaciones se construyen de manera desigual. Acá podemos analizar que bueno, como sujetos nos constituimos socialmente, y el género está atravesado como esto, digamos, es un organizador de la realidad. Nos organiza, no sé, el trabajo,
un hombre y una mujer generalmente no va a tener la misma forma de enfrentarse a un trabajo, bueno, las emociones mismas. De hecho, si estamos trabajando en una consultoría, la misma forma de empatizar no va a ser la misma, y partir de un punto sin considerar una perspectiva de género y un análisis de esto, bueno, ahí ya estamos perdiendo. Bueno, no sé, si trabajamos con, no sé, una relación de pareja o una pareja que llega a la consultoría, también considerar esto es de suma importancia, las relaciones familiares, no sé, de la vivencia misma de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo siempre pienso que cuando, no sé, en los recreos, me acuerdo en el colegio, nosotros, los hombres, era como que ocupaban un lugar, por ejemplo, ya, una forma de vivir el cuerpo, desde el deporte, no sé, de tener más espacio, de relacionarnos de otra forma, quizás más física, y las mujeres, no sé, por otro lado, charlando, no sé, y sin que nadie lo dijera. Entonces, bueno, si no consideramos estas vivencias, esta forma que nos constituyen, a la hora de abordar la terapia, nos estamos perdiendo algo importante, me parece. Así que, bueno, quería resaltar ese punto, de tenerlo en cuenta. Esto no significa que siempre en la terapia o en la consultoría se va a traer y se va a hacer explícito esta noción de la perspectiva de género, pero sí como terapeutas o como consultores tenemos que estar atentos y considerar estos puntos. Bueno, eso es muy resumidamente lo que quería compartir con ustedes. Y ahí hay preguntas, no sé si alguien quiere leerlas. O... Sí, ahí Emi hizo, me parece, una aclaración, más que una pregunta, que bueno, que la consultoría se opone un poco al coaching ontológico, también parten de autores distintos y forman postulados distintos. Eso no sé si quieren, lo aclaramos o lo puedo aclarar Emi mismo. Y bueno, después hay una pregunta de Juanma Claveria, mejor dicho, en el caso de trabajo para empresas. ¿Cómo se toma la relación filosofía-capitalismo? Es decir, en un nuevo ámbito laboral legítimo, es decir, es un nuevo ámbito laboral legítimo, pero ¿cómo se desarrolla esa relación para no caer en conceptos que avalen las prácticas capitalistas empresariales, que en sí son destructivas? Bueno, ahí la verdad como respuesta es todo un problema porque dentro del grupo mismo del consultorio lo discutimos y nos lo planteamos. No quiero dar una respuesta personal porque no me parece que tenga demasiado valor, pero sí que me parece que como cualquier visitante que se acerca hay que tomar o sea, hay que tener especial preocupación al ver, digamos, quién es ese visitante, así sea una empresa, así sea los empleados de la empresa, y bueno, de ahí revisar a través del método que decidamos plantear o del problema que se presente, si se puede generar una consultoría en el caso de que la empresa, digamos, no haya una explotación laboral lo suficiente como para uno decida directamente no acercarse. Como que hay que ver muy bien el caso y desde ahí me parece que también cada consultor puede accionar y plantearlo de una manera distinta. Nosotros o nosotres dentro del grupo mismo tenemos diferentes posturas para esta problemática. No sé si Irina quiere aclarar un poco también. Sí, no, quería agregar a lo que decís, Francisco, que es un tema problemático el tema del dinero, y tal vez para los filósofos más que para cualquier otro, porque es una disciplina, esto específicamente la consultoría, que como no es conocida y no se aplica en grandes grupos y no la practica mucha gente, por lo menos acá en Argentina, no queda claro los parámetros a usar. Pero sí voy a nombrar a Shlomit Schuster, que es una filósofa que practicó la terapia filosófica y también consideraba que había que tener en cuenta a quién tenemos delante. Incluso ella también daba consultorías filosóficas gratuitas a las personas que lo necesitaran, tenía como distintos ámbitos en los que se desarrollaba,
hacía consultorías gratuitas para quien los necesitara y tuviera una urgencia, trabajaba para empresas, trabajaba y cobraba a personas individuales. Todo tiene que ver, acá tampoco hay método, fíjense que en esto de cobrar incluso no hay una tarifa. El filósofo es el que se va a encontrar con la situación de vida y económica, etcétera, de la persona que está delante, y creo que eso también hasta se puede consensuar, hablar y hacer una propuesta que les sirva a ambos. Si bien creo que todo trabajo tiene que ser remunerado, hay momentos en los que la filosofía y esta práctica filosófica como un servicio a personas que lo necesiten, por ejemplo, personas que estén cercanas a la asistencia, asistencia en el sentido de tener alguien con quien hablar de problemáticas muy profundas que tienen que ver con la muerte, con la existencia, con el despedirse de la vida, y que muchas veces es difícil, digamos, poner un precio a eso. Entonces es algo que queda abierto para consideración de cada filósofo particular y cómo va a encarar esta cuestión. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, ahí hay una pregunta. Como terapeutas o consultores, ¿de qué se vale la práctica para la intervención con sujetos con otredades particulares? ¿No pone en tensión esta práctica con lo que también plantea el psicoanálisis? Germán García era filósofo, pero no psicólogo, aunque amplió su formación y práctica como analista. Me suena mucho a eso. Yo particularmente no lo conozco y o sea, hay diferencias y no sé si lo pondría en tensión la práctica misma. Lo que sí hay una gran diferencia entre el psicoanálisis y la consultoría es que el psicoanálisis tiene un objetivo claro, pretende ayudar, tiene, digamos, tiene hay síntomas que tratar, ¿no? Esa es la diferencia, pretende llevar a la persona que viene, que encima lo considera como un paciente a tratar, hacia un tratamiento específico que ellos mismos plantean. En nuestro caso no hay tratamiento posible, más que el generar espacios de reflexión, el abrir la filosofía, bueno, lo que venimos diciendo hasta acá. Claro, además el psicoanálisis parte de una teoría filosófica particular, o sea, tiene una mirada ya direccionada, a diferencia de esta amplitud que tiene en la práctica filosófica, que mira desde incluso mucho más arriba. Bueno, no sé si alguien más tiene una Ahí la pregunta. Cami también comentó algo. Dice, me parece la clave de la consultoría está en entender que los espacios que no ocupamos desde el ámbito filosófico son ocupados de otros agentes u ámbitos que en la mayoría de los casos responden a intereses muy diferentes y hasta hegemónicos. De allí el interés por intervenir en espacios que nos parecen lejanos u opuestos a la filosofía. Bueno, es un poco eso, comparto con Cami ahí. Seguro, yo creo que ahí está la clave, que esto nos abre un ámbito profesional a los filósofos para salir al ruedo, para ponernos a prueba también en cada momento de cómo aplicamos una visión de mundo, una ética particular, una valoración particular. O sea, el filósofo práctico no es ningún teórico especializado en nada, sino que va a buscar las situaciones y va a buscar, va a intentar resolverlas desde alguna particularidad que le plantea el visitante, pero abierto a lo que se dé en esa comunicación. O sea, y esto es muy retador para un filósofo. A mí me sucede, y esto lo digo no en una práctica filosófica, en la vida cotidiana, cuando me pongo a hablar con las personas, noto
que hay una necesidad del otro de ser comprendido, entendido, y de llevar una argumentación de nuestras propias ideas, de nuestra propia manera de ver el mundo, y de justificarlo también. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer profesionalmente? Si ya en nuestra vida cotidiana lo hacemos. Yo por lo menos con las personas con las que discuto cualquier problema, ahí ya está la filosofía. Por supuesto que con mi visión particular, pero siempre cada sujeto, cada individuo, cada visitante, cada practicante tiene su visión particular. Lo interesante es qué podemos hacer y cómo podemos guiar una práctica que ordene cualquier visión desordenada o confusa que tengamos en nuestra vida y que nos impida llegar a las soluciones deseadas. Ahí hay otras preguntas, no las puedo ver. Ahí leo yo. Dice, en tanto el objetivo es ético, posibilitar un cambio en el ethos del visitante y en su vida social, en el ciudadano de sí y de los otros. ¿No implicaría la posibilidad de tal práctica con la responsabilidad que posee la gestación de un comité de ética o metaética, instancia institucional, que regule la práctica misma de los practicantes? Esa es como la pregunta. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que en la instancia en la que nosotros estamos, por lo menos acá en Argentina, estamos muy alejados de esa instancia ética que regule la práctica. Yo creo que estamos llamados a salir a la práctica. Creo que en un futuro, cuando haya muchos practicantes filosóficos y podamos compartir nuestras experiencias, esa va a ser una necesidad. Discriminar las prácticas éticas, etc. Pero creo que ahora, en la situación que estamos en nuestro país, que la práctica filosófica y la consultoría filosófica es casi nula y es poco conocida en los ambientes, ni siquiera en el académico es conocida, estamos muy, muy lejos de llegar a esa instancia. Pero creo que va a ser una instancia necesaria si esto se desarrolla como pretendemos. También yo discutiría lo del objetivo ético. El objetivo nuestro como grupo es el abrir un espacio nuevo de trabajo a través de la consultoría. Después, si el objetivo dentro de cada consultoría es ético, habría que verlo en el momento mismo. Es decir, no vamos a ir pensando que vamos a ayudar a alguien, porque si no plantearíamos un tratamiento en la primer visita. Y nosotros no vamos a plantear un tratamiento porque no vemos problemas a tratar con una solución específica. Vamos a tratar de abrir un espacio de reflexión con los problemas que el visitante traiga y con las soluciones que el visitante traiga, y la filosofía nos ayude a trabajar de distintos lugares. Después hay otra pregunta que dice, en los países donde está más extendida la consultoría, ¿hay alguna relación legal y o académica que establezca quiénes la pueden ejercer? Bueno, hay en países que sí, lo que pasa es que esto también, como somos filósofos, siempre lo complicamos y es bastante controvertido. En Alemania está la Sociedad de Consultores Filosóficos, de práctica filosófica, con Achenbach a la cabeza o otras personas, pero que pertenecen a la variante de la propuesta de Achenbach, y es bastante criticada en el sentido que es bastante cerrada, y los métodos que se usan para decidir la competencia filosófica para poder ser practicantes son bastante rigurosos y tienen que ver con una mirada particular de Achenbach y de sus seguidores. No es así, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay ciertas reglas que hay que cumplir, y una de las básicas es, por ejemplo, estar licenciado en filosofía en una universidad. Eso comparten todas las prácticas filosóficas del mundo, este punto que no se puede soslayar. O sea, la práctica filosófica solo va a ser competente licenciados en filosofía salidos de una universidad. Así que bueno, esto también trajo muchas controversias porque bueno, se planteó la cuestión de si un título ya nos da la competencia o no.
pero también creo que no es tan grave esa cuestión porque no todos están llamados a abrirse a esta práctica, no todos tal vez se sientan llamados a ejercer esta práctica filosófica, y de hecho es bastante poco común que en los académicos o que en las universidades se trate este tema. Nos ha pasado en el grupo que nosotros no conocimos nada de la práctica filosófica a lo largo de nuestra carrera. Ningún profesor bueno, en nuestro caso sí, un solo profesor nos nombró, así como por pasando el nombre Achenbach, pero jamás se planteó la consulta filosófica como una opción. Entonces, solo los países que tienen más desarrollada esta práctica tienen ciertas normas o reglas a nivel nacional, pero que también se escapan a una regla general. Pero no sé qué tan riguroso es en la práctica. Yo cuando no hayan más preguntas escritas quiero hacer una oral porque no sabría cómo escribirla. Hazla porque no hay ninguna más escrita, así que tranquilo. Ah, buenísimo. Me parece re interesante. Lo que sí, yo en un momento comentaron esto de la búsqueda de cierta horizontalidad entre el consultor y el visitante. Pero yo ahí es algo de lo que siempre sospecho mucho, sobre todo también porque siendo alguien que va a trabajar en la educación también es algo que nos atraviesa muchísimo, y es que en las relaciones interpersonales ocurren demasiadas cosas que exceden a nuestro poder y no tenemos la forma de decidir, bueno, vamos a hacer que sea horizontal. Como que inevitablemente el hecho de que una persona se esté acercando a alguien que es el consultor o consultora, como que plantea una situación ya medio dispareja. Eso me parece como un problema enorme siempre que hay algún planteo de la filosofía y la forma de poder compartirla con otras personas. Y en ese sentido también para mí se conecta con otra cosa eh, que tiene que ver con que yo entiendo la amplitud de perspectiva, de que a diferencia del psicoanálisis que tiene una teoría que es la que va a volcar necesariamente, en la filosofía habrían varias o estaría abierto, entiendo, a muchas cosas, según vengo entendiendo, eh, pero, pero en algún sentido yo pienso que está cerrado, o sea, es totalmente abierto, pero está cerrado a los límites de los que no podemos salirnos, que tienen que ver con nuestra persona. O sea, en el sentido de que alguien viene con un planteo, ponele, y uno tiene cierta forma de abordarlo, tiene ciertas cosas que son las que más le interesan, o las que más ha estudiado, o ese tipo de cosas, y entonces aborda desde ese lado. Por ejemplo, en la filosofía, para mí algo que es recontra fuerte, particularmente en mi carrera, pero tengo entendido que en otras también, es que es profundamente colonialista. Siempre hablamos de autores, bueno, ya lo mencionó Nahuel, que hay mucha presencia de varones, cis, etcétera, pero también en general europeos y demás. Entonces es como que en algún sentido, si uno se forma desde ese lado, inevitablemente en la práctica, es como que por más de que pretenda ser totalmente abierto, termina habiendo como una suerte no es bajada de línea, porque entiendo que no es la perspectiva, pero sí es como que se termina transmitiendo por esta situación de desequilibrio de que hay uno que es el consultor y otro que no. No sé si eso es como una problemática que sea abordada o queda como abierta al abordaje de cada persona que haga la consultoría. Bueno, no sé si quiere responder alguno. Es todo mío. Es muy interesante lo que vos estás diciendo, porque sí, ese se puede ver como un problema, pero yo diría que no es tan problemático. Siempre en un diálogo o en una propuesta, digamos, en un diálogo socrático, en este caso porque filosófico, siempre va a haber la postura y el horizonte de posibilidades y de comprensión de cada
Pero ¿qué sucede? Creo que justamente esta práctica también nos va a servir profesionalmente para ampliar nuestros horizontes. Una cosa es lo que estudiamos en la academia, que como vos decís, va a estar limitado a los autores que hemos visto, que hemos estudiado, los que más nos simpatizan, los que hemos profundizado o queremos profundizar. Pero más allá de eso tenemos, y esta es la parte positiva, el filósofo ¿qué aporta? Aporta una multiplicidad de visiones o un pantallazo general de la historia del pensamiento, etcétera, que va más allá de los autores que nosotros hemos estudiado. Personalmente, hay autores que no he estudiado con rigurosidad, pero que sí puedo aproximarme a ellos desde una visión general de la filosofía, sé a qué apunta, por ejemplo, un filósofo medieval. O sea, sin conocer exhaustivamente su filosofía, sé que va a poder servir para determinadas cosas. Entonces, tenemos una visión general que nos va a permitir también ampliar nuestros horizontes más allá de, cuando terminamos de estudiar, ahí empieza el trabajo del filósofo, de seguir investigando, seguir estudiando, ampliar esas posibilidades que tenemos, y siempre va a ser desde nuestra perspectiva. Eso no lo podemos evitar, pero eso no lo puede evitar nadie, no lo puede evitar ninguna persona que pretenda entablar un diálogo con nadie. Ni un académico, ni un psicólogo, ni un médico, todos hablan desde sus circunstancias, desde lo que han aprendido, desde lo que consideran valioso. Pero, como te digo, la amplitud y lo que tenemos a favor es que estamos abiertos y que podemos también nosotros aprender. ¿Desde dónde, decía Francisco, esta igualdad con el otro, con el visitante? En que no se encuentra un filósofo que sabe, o una persona que sabe y que le va a decir al otro dónde está la solución, y una persona que viene y que no sabe. No, se encuentran dos personas, dos humanes, hombres, mujer, lo que sea, que quieren entablar un diálogo para esclarecerse. También el filósofo busca esclarecerse en esta práctica. Creo que nos sirve humanamente. No es que nosotros le vamos a dar recetas a nadie. No, en esta práctica también nos alimentamos, también crecemos, también podemos buscar una beta que no habíamos conocido. Tal vez el visitante nos viene con una mirada que a nosotros nos interpela y que nos permite hacerle una devolución que finalmente va a abrir un nuevo camino, no solo para nosotros, sino para el visitante. O sea, es algo muy, muy retador esta nueva práctica que vemos que es muy posible. Yo creo que tenemos que sacarnos los miedos, que es algo que imposible de no tenerlos, de arriesgarnos, practicar, salir a la cancha y ver de que tal vez en ese encuentro con el otro haya, digamos, más respuestas de las que nosotros tenemos ahora cuando teorizamos sobre las cuestiones. Creo que el camino del diálogo nos va a llevar a la dilucidación, a la apertura, a saber qué es lo mejor para el entendimiento más exhaustivo de la cuestión. Creo que ese es el mayor reto que tenemos. Justamente esta igualdad de la que hablamos me parece apunta a esto, y esta apertura de método apunta a esto que decís. Desde nuestra posición, tratando desde el primer momento de allanar esas complicaciones. Aunque en el fondo son imposibles de allanar o es muy difícil salirse. Por eso me parece que insistimos tanto en la apertura, insistimos tanto en esto, justamente para tratar de marcar que, aunque me parece que la mayoría sabemos que esto está, sobre todo dentro de la filosofía, tratar de allanarlo y evitarlo. Nahuel me parece que lo que intenta cuando habla de género es justamente esto. Yo como hombre tengo ciertos privilegios. En el momento de la consultoría voy a intentar avasallar sobre ellos, aunque posiblemente no los pueda avasallar, como no puedo hacerlo probablemente en muchos lugares. La idea es un poco
en la práctica misma ir reconociendo ámbitos que dentro de la filosofía que trabajamos habitualmente no están reconocidos. Dentro de creo que yo Dale, Nahuel. personalmente sí lo considero un problema y creo que es algo a tratar y que cada uno bueno, va a tener que ir viendo justamente con, no solamente con el género es un solo factor, pero no sé, con toda relación de poder que se establezca culturalmente, no sé, que uno sea más blanquito que el otro, implícitamente ya es una relación de poder. El otro día me pasaba de juntarme con un grupo de bolivianes y como el rechazo era, no sé, por yo ser blanco me costaba ya entablar una conversación o la mirada. Está como eso cultural y bueno, son cosas a tener en cuenta y para mí sí es un problema, no sé, que yo sea un hombre y que venga alguien que sea mujer, ya es una relación que hay que considerar. Pero yo creo que estas cuestiones se van resolviendo también desde la práctica y ahí en la forma de abordar la consultoría misma. Hemos hablado muchas veces, no sé, cómo tiene que ser el espacio, como que ahí también se va desdibujando en el encuentro con esa otra persona estas relaciones de poder. Para mí es la solución que hoy veo a esto. Es como por un lado la conciencia y otro lado la forma práctica y concreta de abordar. No sé, ya sea de cómo nos sentamos, invitarle a tomar algo, como desde ahí, desde la empatía, que Irina hizo mucho énfasis. Pero bueno, cómo se trabaja esa empatía, sí son cosas a laburar y tener en cuenta en cada situación concreta. Y sí considero que es un problema. Eso. Bien, me parece que podemos ir finalizando, a menos que haya una última pregunta. Si alguien quiere hablar, este es el momento. Eh, y si no, bueno, ya agradecerle a Irina, a Francisco y a Nahuel por esta ponencia colectiva. De vuelta, la charla va a ser subida a YouTube. Y ahora a continuación hay una actividad que es la presentación del proyecto de La Plata, de Filósofas y Memoria. Así que quienes quieran ir, nos veremos allá. Y bueno, eso sería todo. Nos seguimos viendo en las diferentes actividades del ENF. Muchísimas gracias por todo, gente. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, chao.